Arthur apoyó la frente contra el ventanal. Abajo, la ciudad bullía en un hormigueo de luces, coches y vidas diminutas que se movían sin descanso. 53 años vivió aquí, en esta ciudad que nunca duerme, y por primera vez no reconoció ninguna de sus calles. No es que hubieran cambiado, había cambiado él. El silencio en su ático era tan denso que podía oír el zumbido de su propia sangre. Su mano, manchada de pigmentos de la edad, tembló ligeramente sobre el cristal. A sus espaldas, sobre una mesa de caoba, reposaba el único objeto que había sacado de su despacho al jubilarse. Un pisapapeles de cristal barato que su hija pequeña, Elena, le había regalado hacía 40 años. Dentro del cristal, un diminuto muñeco de nieve sonreía congelado en una tormenta eterna. Arthur lo miró por reflejo en el ventanal y, por un instante, le pareció ver su propio reflejo atrapado en el mismo hielo. «Lo logré, Elena», susurró las palabras en su memoria, como hacía cada noche. Recordaba la sensación del sillón de cuero aquella tarde de otoño. Acababan de nombrarlo presidente. Tenía la oficina más grande, la cuenta más abultada, el coche con conductor. Todo por lo que había luchado desde que era un chaval que vendía periódicos en la calle para ayudar a su madre. Recordó haber mirado el pisapapeles sobre su escritorio, la sonrisa eterna del muñeco, y haber pensado, ya está. Ahora soy alguien. Ahora puedo ser un buen padre. Ahora puedo ir a casa. Había llamado a su mujer para darle la noticia, pero ella solo dijo, «Qué bien, Arthur. La cena está en la nevera». Elena ya se durmió, colgó, y él se quedó allí, en la cima del mundo, sintiendo cómo el eco de su propia voz rebotaba en las paredes acolchadas de su éxito. Sintió el impulso de levantarse, de conducir él mismo a casa, de despertar a su hija solo para abrazarla. Pero entonces sonó el teléfono. Una fusión en Londres. Un problema. Una oportunidad. Arthur cogió el auricular y, sin saberlo, firmó la sentencia de los siguientes 30 años. Ayer la había visto. Después de 5 años sin hablarse, se citaron en aquel café del centro que solían frecuentar cuando ella era una adolescente rebelde a la que él intentaba comprar con capuchinos. Elena llegó puntual, con ese aire cansado que ya no se molestaba en ocultar. Hablaron del tiempo, de la reforma de la Plaza Mayor, de todo y de nada. Hasta que ella, con una calma que aterraba más que un grito, dijo, «Me casé, papá. Hace 2 meses. En el juzgado. No quisimos líos». Arthur sintió que el mundo se inclinaba. «¿Y por qué no me invitaste?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Elena lo miró a los ojos por primera vez en la conversación. No había rencor en su mirada, que era lo peor de todo. Solo había una resignación cansada, un vacío que él conocía bien porque era el mismo que sentía en su pecho. «Porque no quería estar esperando a que llegaras, papá. Pasé toda mi vida esperando a que llegaras a un partido, a una obra de teatro, a mi graduación. El día de mi boda decidí que iba a dejar de esperar». Se levantó, dejó un billete sobre la mesa para el café y, antes de irse, añadió, «Te he perdonado, ¿sabes? Pero no puedo volver a esperarte. Me enseñaste muy bien a no esperar nada de nadie». Ahora, en la soledad de su ático, las palabras de su hija le golpeaban con más fuerza que cualquier tormenta. 50 años. 50 años persiguiendo un fantasma que creía que era el respeto, la seguridad, el amor de un padre que nunca tuvo. 50 años construyendo un imperio para que su hija no pasara las necesidades que él pasó, sin darse cuenta de que la única necesidad que ella tenía era la de su presencia. Se giró y vio, sobre una repisa, la carta que nunca había entregado. La que escribió la noche de su nombramiento, llena de promesas. «Para Elena, mi niña.
La cogió con manos temblorosas. El sobre estaba amarillo, quebradizo. Al abrirlo, el papel se deshizo casi en sus manos. Y entonces, lo vio. Pegado a la última hoja, había un pequeño dibujo hecho con ceras de colores. Un hombre y una niña cogidos de la mano, sonriendo bajo un sol amarillo. Al pie, con letra temblorosa de niña pequeña, ponía: mi papá y yo en el parque. Te quiero. Arthur no recordaba ese dibujo. Nunca lo había visto. Ella debió meterlo en el sobre aquella noche, mientras él hablaba por teléfono de Londres, como un último intento de alcanzarle. Y él, ciego, sordo y mudo en su ambición, lo había guardado sin abrir durante 4 décadas. Un sonido seco. El bastón cayó al suelo. Arthur no se agachó a recogerlo. No podía. Sus piernas no le sostenían, pero no era por la edad. Era por el peso de lo que acababa de comprender. Había pasado su vida entera mirando hacia adelante, hacia la siguiente cumbre, sin darse cuenta de que el tesoro estaba justo a sus pies, en el camino que pisaba. Había confundido el proveer con el amar. Había confundido el ser alguien con el simplemente ser. Y ahora, a los 78 años, con el cuerpo quebrado y el alma en carne viva, entendía la terrible ironía. No hay peor pobreza que la de aquel que lo tiene todo y no tiene a nadie a quien esperar, ni nadie que le espere a él. Se arrodilló lentamente, con un dolor antiguo en las rodillas, y recogió el bastón. Pero en lugar de usarlo para levantarse, lo dejó a un lado. Apoyó las manos en el suelo frío. Y allí, en la penumbra de su ático de 1000 metros cuadrados, el hombre más poderoso que conoció la ciudad se puso a gatas y empezó a gatear, torpemente, como un bebé que aprende a moverse por primera vez. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que, por primera vez en 50 años, había dejado de correr. Esa noche, Arthur no durmió. Cuando los primeros rayos de un sol pálido y cobarde se colaron por el ventanal, iluminaron una escena insólita. El anciano, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá de diseño, escribiendo en una libreta barata con un bolígrafo que había encontrado en un cajón. No escribía sobre finanzas ni estrategias. Escribía: querida Elena, hoy he aprendido a gatear. No sé andar todavía, pero he dejado de correr. ¿Crees que podríamos ir juntos al parque un día de estos? Me gustaría mucho conocer a tu esposo. Y si algún día tienes un hijo, me encantaría enseñarle a gatear. O a esperar. Ojalá hubiera alguien que me enseñara a esperar. Pero ahora sé que esperar no es pasivo. Esperar con amor es el acto más valiente que hay. Y yo, hija, he decidido que voy a aprender a esperarte. Aunque sea el resto de mi vida. Aunque no llegues. Aprender a esperarte, simplemente, será mi manera de empezar a estar presente. Con todo mi amor, papá. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y escribió la dirección de su hija. No la enviaría por correo. Esta vez, él mismo la llevaría. Iba a tardar, iba a dolerle cada paso. Pero por primera vez en su vida, no miraba la meta. Miraba la acera, las hormigas, las hojas caídas. Miraba el camino, y en el camino, por fin, empezaba a sentirse en casa.